lo corrijamos y mejoremos nuestra comunicación del Evangelio. Muchos pastores y líderes me han escrito en privado, los que tienen mis datos, y me han agradecido por las reflexiones, así que yo les devuelvo el agradecimiento por estar conectados. Y de hecho hoy quizás me veo un poquito diferente, porque específicamente mi amigo Danilo Potero, que insistió con que ponga la cámara un poquito más arriba, pongo el teléfono no en mi computadora hacia abajo, sino que use una mejor iluminación y para arriba, y este reclamo ya me lo había hecho mi esposa, así que bueno, haciéndole caso a Valeria y a Danilo, aquí pusimos el teléfono un poquito diferente. Bueno, hoy estoy muy feliz también porque llegó Generational Leadership, este libro traducido al inglés que ha bendecido a cientos de iglesias. Hay un montón de iglesias, es bueno que sepas que ya han optimizado su arquitectura misional. Si no sabes a qué me refiero con ese término arquitectura misional, te invito a mirar en mi cuenta de IGTV ese live, porque lo traté el tema en uno de los livecasts y estoy muy emocionado porque ahora va a estar disponible para los pastores de habla inglesa, para los pastores en los Estados Unidos obviamente, pero también en Australia, en Inglaterra y otras partes del mundo. Y en particular a mí me interesaba publicarlo en inglés pensando en los pastores hispanos de los Estados Unidos que quizás se criaron en este país y leen en inglés. Así que bueno, estoy muy feliz que llegó. Muy bien, el tema de hoy es paganismo del corazón o corazón pagano. ¿Cuál es el tema de fondo? Quizás esta vez no era tan evidente de qué se trataba el live, pero ahí te va. Se trata de esa vieja doctrina protestante de la total depravación. Quizás algunos de ustedes saben el protestantismo en Europa comenzó a enseñar un conjunto de doctrinas o ideas fundamentales que conocemos como las 5 solas, que luego en la vertiente del calvinismo derivaron en algo que es conocido como el tulip. Y de paso, perdón, me detengo, esta vez no di esta instrucción. Todos los que me hablan y me hacen preguntas y me mandan saludos, gracias por todos los saludos y las preguntas. Ahí abajo tuyo hay una cajita donde podés poner preguntas. En un ratito me detengo y respondo desde ahí, porque todas las que entran continuamente no llego a verlas, son demasiadas. Muy bien, así que te mencionaba el tulip. Bueno, yo creo que es importante hablar de esto como líderes y pastores de hoy, porque creo que esta es una de las doctrinas más importantes del protestantismo y que no podemos descuidar, no por una cuestión de tradiciones humanas y discutir si somos arminianos o calvinistas, sino porque es una doctrina fundamental para luego predicar acerca de la gracia. En el live pasado hablé de la gran disrupción de la gracia. Y si no viste ese live, bueno, este es como si fuera la continuación. En el medio, aclaro, puse uno pasado que me había reclamado el público, el de profetismo sacerdotal, que no lo grabé hace unos días, ese lo grabé hace varias semanas, pero me han reclamado mucho que lo publiquemos y entonces por eso lo puse. Pero el anterior a este es el de la gran disrupción. Fuimos a Génesis capítulo 22 y nos encontramos con esta historia de Abraham, Isaac y Dios proveyendo el sacrificio. Y acto seguido es muy importante entender de dónde viene el pecado y por qué Abraham necesitaba ofrecer sacrificio y por qué Dios toma esta iniciativa de la expiación, de ofrecer él mismo el pago a través de su gracia por nuestro pecado. ¿Cómo se origina el pecado? Muchos han escuchado hablar del pecado original y hay dos ideas fundamentales acerca del pecado original. Uno es el estado de pecado y otro es que esa nomenclatura se refiere al primer pecado de todos, que ¿cuál fue? El de Adán y Eva. Que muchos, con demasiada simpleza, creo yo, creen que es haber desobedecido a Dios y haber probado el fruto. Pero cuando vamos a Génesis 3, versículo 5, si lees con cuidado cuál es la tentación de la serpiente, te vas a dar cuenta de que hay más tela allí, hay algo más profundo que simplemente que ellos
desobedecieron. ¿Qué le dice la serpiente? Me voy a detener a leer muchos textos, pero este te lo cuento porque casi todos lo hemos escuchado. La serpiente le dice, si probares del fruto del bien y del mal, de cierto, Dios se va a enojar, pero porque serán como dioses, serán como Dios. ¿Cuál era la tentación para Eva? No era simplemente que en el huerto había un árbol que no podía tocar y entonces desobedeció a Dios, sino que ella, y esta fue la tentación a la que también se dio luego a Adán, ellos desearon decidir por ellos mismos qué estaba bien y qué estaba mal. En ese sentido, ser como dioses tiene que ver con nosotros decidir nuestro destino. Nosotros ser el centro de nuestro universo y, como decía Tozer, no asignarle a Dios ese lugar que Él tiene en el universo, el lugar central, el de creador, sustentador y señor. Así que vamos a analizar esto y vuelvo a la idea del tulip, porque quizás alguno no sabe bien a qué se refiere. Bueno, el calvinismo comenzó a usar, y no fue Calvino, esto vino después, empezó a usar este acrónimo para hablar de algunas doctrinas fundamentales del protestantismo. Y al mencionarlas, no es que estoy suscribiendo a cada una de ellas, aunque sí suscribo a la que hoy voy a desarrollar, pero es bueno saber cuáles eran. Tulip, tulipán, porque esto comenzó con una discusión en Holanda, tiene que ver con 5 ideas fundamentales. Total depravación, tulip viene del inglés, total deprivation se dice en inglés, unconditional election, elección condicional o incondicional, perdón, limited atonement, expiación limitada, irresistible grace, gracia irresistible, y the perseverance of the saints, la perseverancia de los santos. Bueno, hoy no voy a hablar de estos 5 puntos de la teología reformada, pero sí quiero referirme a la total depravación, porque esa doctrina denuncia nuestra necesidad de gracia. Exhibe que no basta con educarnos con una buena moral y aprender la sana doctrina y hacer nuestro mejor esfuerzo por cumplir la ley. Necesitamos gracia a Dios porque todos, absolutamente todos, somos personas imperfectas y necesitadas de gracia divina. Ninguno de nosotros se puede salvar por sus esfuerzos. La Biblia, por todo el texto, deja eso en claro. Te voy a llevar a algunos textos fundamentales que no siempre predicamos. El primero es esta escena en la que Jesús conversa este tema con los maestros de la ley de su época. Le dice, esto está en Mateo capítulo 15. Se acercaron a Jesús algunos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Comen sin cumplir primero el rito de lavarse las manos. Y Jesús les contestó, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Esto lo hablamos en algunos de los lives. ¿Cuál es la intención de Dios al darnos las leyes? ¿Qué hay detrás? En un live hablamos de ortodoxia y ortopraxia y dijimos que el punto de partida para elaborar una buena ortodoxia no solamente es conocer la ley o lo que la Biblia dice, sino conocer al Señor de la ley e interpretar mejor cuál es la intención de Dios. Y de hecho en el live pasado también hablamos de eso. Entonces Jesús apunta a cuáles son sus intenciones y les recuerda, dice, Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre, cualquier ayuda que pudiera darte ya se le he dedicado como ofrenda a Dios. En este caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre y a su madre, porque por causa de la tradición anulan ustedes entonces la intención o la palabra de Dios. Y les dice bien fuerte, hipócritas. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y en vano me adoran, porque sus enseñanzas no son más que reglas humanas, tradiciones morales. Jesús llamó a la multitud y les dijo, escuchen y entiendan.
Lo que contamina a una persona no es lo que entra de la boca, no es lo que entra en la boca, sino lo que sale de ella. Y salto al versículo 18. Lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no el comer sin lavarse las manos. En otras palabras, si aterrizamos esta enseñanza, lo que Jesús está dejando en claro es que lo que más le preocupa a él y a Dios no son las calumnias o los adulterios, sino lo que hay en el corazón que engendra esos pecados. Uno estudia, por ejemplo, las cartas de Pablo, se da cuenta que Pablo diferenciaba el pecado como condición de los pecados como acción. De hecho, en el lugar más evidente de todos donde él hace esta diferencia, aunque a veces no lo notamos en el español, es en su carta a los Romanos. Si te pones a estudiar, te vas a dar cuenta que desde el capítulo 1 al capítulo 8, él habla de el pecado en singular. ¿Por qué? Porque está hablando de la condición del corazón humano. Y desde el capítulo 8 en adelante habla de los pecados, que son el fruto de ese corazón. Por eso es que en el live pasado dejamos en claro de que la búsqueda de santidad no se trata solo de administrar los pecados, sino de cambiar la dirección de nuestros corazones. Y el punto de partida es terminar de asimilar y reconocer que nuestro corazón es pagano. Nuestro corazón siempre busca la autosatisfacción. Todos y cada uno de nosotros luchamos con el pecado original. Y por eso lo que necesitamos es una metanoia y no simplemente una mejor educación moral. ¿Qué es una metanoia? El arrepentimiento. Una nueva naturaleza que emana o emerge a partir de reconocer que sin la gracia de Dios y su señorío en nuestras vidas no somos nada. Por eso una de las infiltraciones culturales más peligrosas que hoy debemos reconocer para advertirnos los unos a los otros es este humanismo solapado en lenguaje evangélico que muchas veces nos hace predicar un evangelio que tiene que ver con nuestro éxito y desarrollo personal. Déjame aclararte. Dios quiere que nos vaya bien. Él nos escogió para buenas obras. Y de hecho, que nos vaya bien termina siendo un testimonio de su gracia. Es lo que Pablo le explica a los Efesios. Fuimos escogidos para alabanza de la gloria de su gracia. Eso dice el capítulo 1. Y luego en el capítulo 2, versículo 10 dice: ustedes son hechura de Dios, en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, Dios quiere que te vaya bien. Pero ese no es el corazón de la experiencia cristiana. El que nos vaya bien es un resultado de entender la gracia de Dios. Y cuando lo ponemos en el centro de nuestra predicación, no invitamos a la gente a la metanoia, no invitamos a la gente a un cambio de corazón, a un cambio total de vida, de rumbo en sus decisiones. Agregamos buenas ideas morales, pero eso no basta para cambiar la condición humana. Si te da dudas todavía lo que te estoy diciendo, vamos a textos del apóstol Pablo, que obviamente tenían claro lo que Jesús discutió con los maestros de la ley de su época en ese capítulo 15 del Evangelio de Mateo, y luego escribe. En el capítulo 3 de Romanos dice: no hay justo tan solo uno, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado y aún se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno solo, como dice la Escritura. ¿No te gustan esas palabras? Lo siento mucho, pero está en tu Biblia. Son palabras del apóstol Pablo, no mías. Por eso es que es bueno recordar la doctrina de la total depravación o la total corrupción. Necesitamos gracia de Dios porque por nuestros propios medios es imposible vivir la vida cristiana. Y esto no es para rendirnos a esa naturaleza, esto es para arrepentirnos
de esa naturaleza y confiando en la gracia de Dios. Aprender a hacer su voluntad por agradecimiento y no por culpa o negociación para ganarnos el favor de Dios. De hecho, me puse a buscar cuál es la referencia bíblica a la que hace referencia el apóstol Pablo, porque él dice como está escrito. Bueno, ¿a qué se refiere? Una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni aún uno. Eso está en Salmos, o sea, en el Antiguo Testamento. Y además tenemos a Jeremías escribiendo esto. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso, por años, algunos de ustedes me han escuchado hablar de lo peligroso de esta frase contemporánea de darle lugar al corazón. Hoy casi no hay película pop que no mencione en algún momento este consejo. Haz lo que dice tu corazón. Y a veces hasta lo hemos predicado con lenguaje evangélico o algunos versículos en los púlpitos cristianos. Y eso es de temer. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que no hay nada más engañoso que el corazón. No podemos depender de nuestros sentimientos y de nuestras sensaciones para decidir qué hacer con nuestra vida. Eso equivaldría a volver a la tentación de Eva, decidir nosotros qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Eso es lo que quiere que hagamos la serpiente. Eso es lo que quiere el mundo que hagamos. Que nosotros hagamos nuestras propias definiciones de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y que nosotros escojamos nuestro propio camino según lo que dice nuestro corazón. Pero mis queridos, el cristianismo propone completamente otra cosa. Lo que propone es aceptar que nuestro corazón está corrompido por el pecado. Cargamos con el pecado original, con el estado de pecaminosidad, más que con los actos pecaminosos. Y ese estado tiene que ser circunscripto, tiene que ser regido, tiene que ser entregado y rendido a los planes de la gracia de Dios. Y eso se hace aceptando su expiación, el regalo de la cruz del Calvario. Por eso vuelvo a decir, necesitamos metanoia, arrepentimiento, más que agregar ideas morales o versículos. Algunos, quizás con buenas intenciones, han predicado un evangelio que tiene que ver con nuestro éxito personal. Y vuelvo a aclarar, Dios quiere nuestro éxito. De hecho, el gran problema de la teología de la prosperidad no es predicar prosperidad, es dar a entender que la experiencia cristiana se trata de beneficios materiales. Yo creo que cuando uno exhibe una buena conducta y uno desarrolla el carácter de Cristo, ¿a qué me refiero? El fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio, fe. Cuando alguien tiene todos esos detalles en su carácter, a esa persona le va bien. Una persona que tiene dominio propio es un buen empleado y es un buen empleador. Así que yo creo que esa persona prospera. El problema está cuando esa es la motivación. Y cuando lo que intentamos es agregarlo a Dios a nuestras aspiraciones humanas. Tratamos de evangelizar con lenguaje y prácticas correctas nuestro mensaje, cuando en realidad el mensaje es: yo no puedo hacer nada para salvarme a mí mismo. Yo tengo que depender del señorío de Cristo en mi vida. Él es mi Señor, Él define lo que creo y lo que hago, y Él tiene que estar en el centro de mi trono volitivo, de mis decisiones. Antes mencioné a Tozer, completo lo que dije. Tozer escribió que el germen de la idolatría es darle a Dios un lugar inferior al que tiene el universo. Dios es el creador y sustentador del universo. Y yo tengo libre albedrío como para dejarle estar en el trono de mi vida. Y para hacer eso tengo que arrepentirme de mi condición y no solamente de mis pecados. Un gran amigo que respeto mucho, llamado Philip Yancey, que si nunca leíste un libro de Yancey te los recomiendo, escribió que el resultado de la madurez espiritual o
el síntoma de la madurez espiritual no está tanto dado por mi pureza, sino por mi conciencia de mi estado de necesidad. O sea, cuán consciente soy de mi necesidad de Dios. Porque en el momento que pongo mi mirada en mi pureza y lo que ya aprendí, estoy dependiendo de mis obras y no de la gracia de Dios. Me detengo unos minutitos para responder preguntas. Muy bien. ¿Cómo podemos hablar de estos 5 puntos con los jóvenes de hoy? Bueno, hicimos un material para eso que está basado en el Credo de los Apóstoles, que lo escribió el genial Samuel Pagán y Alex San Pedro, así que buscarlo en la tienda de SS25 o en las tiendas digitales o en cualquier librería cristiana. Se llama Credo, te va a ayudar y revisa las 5 solas. Aunque recuerda que no estoy haciendo referencia solo a las 5 solas, sino al tulip, y eso tiene que ver ya con el calvinismo. Muy bien, ¿qué opinas de la predestinación? Es súper interesante el tema de la predestinación. No es mi tema en este live, en esta mini conferencia. En otra ocasión lo voy a tratar. Yo creo que hay una combinación entre el libre albedrío y hay una combinación entre Dios decidiendo todo. Y eso tiene que ver con que para nosotros siempre va a ser limitado entender a un Dios ilimitado. Nosotros somos seres finitos, ubicados en el tiempo y en la historia. En cambio, Dios es el dueño de la historia y del tiempo. De hecho, algunos de ustedes me han escuchado decir que Dios es tan pero tan grande que ni siquiera existe, porque Él no está limitado por la existencia. La existencia está delimitada por tiempo y espacio. Algo existe cuando está ubicado en el tiempo y ocupa un espacio. Pero Dios es un alfa que no tiene omega y un omega que no tiene alfa. Él no tiene ni principio ni fin. Es la única luz que no tiene sombra. Y por eso es que a veces nuestras categorizaciones se chocan con esa realidad. Y creo que el tema de la predestinación tiene bastante que ver con eso. Bueno, vamos a ver. Resumo lo que vengo diciendo. Creo que es importante volver a hablar y mencionar la doctrina o la idea de la depravación total. Porque cuando la desconocemos, de alguna manera somos cómplices de predicar un evangelio que agrega a Dios a nuestra vida en vez de que le entrega a Dios nuestra vida necesitada de Él. A veces la diferencia es sutil. Hace un ratito alguien me cuestionó algo acerca de los sueños. Algunos de ustedes quizás recuerdan este librito que escribí hace un montón de años. Lo escribí en el año 1998, antes de que en casi todos los congresos de jóvenes se hable de los sueños a la juventud. Y la primera idea en este libro es, para cumplir tus sueños, lo mejor que puedes hacer es sujetarlos a Dios y dejar que tus sueños sean los sueños de Dios. Y de hecho en el libro diferente luego escribí que los santos sueñan sueños que siempre se cumplen porque sueñan los sueños de Dios. Las aspiraciones humanas, como dije en el livecast de los 3 Baales, de fama, dinero y poder, no pueden ser domesticadas con versículos evangélicos y una buena moral. Tienen que ser sacrificadas en la cruz del Calvario. Tenemos que entregarle nuestras aspiraciones a Dios y dejar que Él tome nuestro proyecto de vida y estando en el trono de nuestra capacidad volitiva, se vuelva verdaderamente nuestro Señor. Hoy alguien del equipo me mostró, conté en el live pasado, tenemos un chat, una ventanita en la página web que responde preguntas en vivo y usualmente nos escriben pastores y líderes y gente buscando materiales, pero a veces nos escribe alguien que entró y hace alguna pregunta muy simple. Y hoy nos escribió alguien que cuenta, dejé embarazada a una chica y tengo otra novia y ninguna de las dos son cristianas. Y cuando la persona de nuestro ministerio le respondía, esta persona, este varón, decía, gloria a Dios, qué bendición. O sea, usaba un lenguaje totalmente evangélico y decía, gloria a Dios, con sus palabras, pero estaba dando un testimonio de que su vida no tenía a Dios en el trono de su sistema volitivo. Bueno, ese es el problema de predicar un evangelio que agrega una buena moral y a Dios en el cuadro, pero sin ponerlo en el trono. Y si querés otra analogía para referirte a esto, quizás
Una manera clara de concebirlo es: ¿a dónde está Dios en nuestra vida? ¿Detrás o adelante? Muchos cristianos tenemos a Dios atrás. Tenemos proyectos y queremos que Él nos bendiga. Y creemos, si yo me porto bien, hago mi plan y Dios me tiene que bendecir porque Dios es bueno. Y ese no es el corazón del cristianismo. El corazón del cristianismo lo pone a Cristo adelante. Él es mi Señor. Señor quiere decir dueño. Él va adelante y Él determina lo que está bien y lo que está mal, lo que hago y lo que no hago. La tentación para Adán y Eva fue ellos decidir. Ese es el pecado original. Y lo tenemos adentro. Nos sale natural. Queremos hacer nuestra voluntad y que Dios nos bendiga a nosotros, en vez de nosotros vivir en función del Dios creador del universo. Dije hace un ratito que uno de los infiltrados contemporáneos en la iglesia es el humanismo. Y no todo acerca del humanismo es malo, porque habla de la responsabilidad humana para el desarrollo. Sin embargo, el problema está, este es el problema crucial del humanismo, está en que pone al ser humano en el trono de su vida y de sus decisiones. Bueno, el cristianismo no se trata de que yo estoy en el centro de mi vida y yo tomo mis decisiones y Dios, si es bueno, las va a bendecir. Se trata de hacer una metanoia, un arrepentimiento de mi condición humana y entregarme al señorío de Cristo. Esto es lo que tenemos que predicar con urgencia para tener más convertidos y menos convencidos en nuestras iglesias. Más cristianos verdaderos y menos consumistas de Dios en nuestros templos. Es una lástima cuando la iglesia engorda sin crecer. O sea, cuando sumamos gente que viene a buscar milagros, así como busca milagros en muchas otras fuentes. Cuando predicamos un evangelio solo de oferta, pero al que no nos rendimos, quizás agregamos a Dios a nuestra vida mientras Él hace lo que queremos. Por eso es que hay gente que viene a la iglesia a buscar milagros y luego se va porque no suceden esos milagros que buscaba. Entonces va a consumir esos milagros en otra religión o en otro mago o en otro lugar. Nosotros no predicamos a un Dios que arregla todas las cosas para que nos vaya bien. Nosotros predicamos que la mejor manera de vivir es entregarnos completamente a Cristo y que Él es nuestro Señor y que si le damos la vida tenemos que estar dispuestos a obedecerle por agradecimiento hasta las últimas consecuencias. Última pregunta y después cierro. A ver, ¿qué otra encuentro por ahí? Dice: ¿el Espíritu Santo nos ayuda a darnos cuenta de nuestra condición? Por supuesto que sí. Por eso nos contrista de pecado cuando le damos la espalda a la voluntad de Dios en nuestra vida. Y a la vez es bueno recordar, posiblemente sea el tema de otro live, que la misión del Espíritu Santo es revelarnos a Cristo. Así que otra vez lo que el Espíritu Santo hace es recordarnos que necesitamos gracia y a la vez dónde la podemos encontrar. Y cuando nos encontramos con esa gracia, cambiamos. No porque estamos tratando de negociar con una deidad para que nos haga favores, sino porque reconocemos que lo necesitamos con desesperación. Otra pregunta por ahí. ¿Guarda el live? Sí, lo vamos a guardar. Una más. ¿Cómo confrontaremos la moralidad? Muy bien, bueno, esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en Iglesia Next. Si no conociste de Iglesia Next todavía, visita iglesianext.com. Obviamente es con educación, sin embargo, cuidado, porque el mensaje cristiano no se trata solo de educar a la gente con un nuevo código moral, por eso estoy tratando este tema, sino de una transformación total del corazón que sucede a través de la metanoia, sucede a través del arrepentimiento, que es un cambio de dirección de 180 grados. Iba para ahí y ahora voy para allá. No es sigo en la misma dirección, pero ahora hablo evangélico. Es ahora voy para otro lado. Ahora ya no decido por mí. Ahora dejo que el Señor establezca mi criterio de vida. Muy bien. Y como con todos los temas, siempre hay mucho más para decir. Trato de que estos temas sean cortos. Y de hecho, aclaro, dije una y otra vez que estos son para pastores y líderes. Y es que justamente he notado
que el grueso del uso de nuestros púlpitos es para la proclamación y la inspiración, lo cual está genial, no lo estoy cuestionando. Pero a veces no hay mucho lugar para la pedagogía, para tratar este tipo de temas entre líderes y hablar un poco de doctrina. Hay cosas que uno puede decir desde el púlpito que son para el púlpito, hay cosas que son para la proclamación y para inspirar a la gente. Yo no estoy hablando para inspirarte, aunque espero inspirarte de alguna manera, estoy reflexionando en temas doctrinales, educativos, misionales, que tienen que ver con el liderazgo. Si lo que estás buscando es inspiración, hay un montón de otros lives que te pueden inspirar mucho más que estos. Y si estás en tus primeros pasos en la fe, te advierto, probablemente algunas cosas que diga no te van a ayudar en esta instancia de tu maduración humana, así que sigue a otras personas. Yo no soy alguien que quiero que todos me sigan, yo le hablo a líderes y pastores, tenés que saber a quién le hablo. Muy bien, termino. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Si no viste el de la gran disrupción, velo pronto y urgente porque se conecta totalmente con este. La conclusión es: somos pecadores necesitados de la gracia de Dios. Necesitamos la nueva naturaleza en nosotros. Y luego, obviamente, ser educados y dirigidos por el Espíritu Santo, confiando una y otra vez en las fuerzas de Cristo en nosotros. Gracias. Que el Señor te bendiga un montón. Y a estudiar y a profundizar en lo que aprendemos, enseñamos y predicamos. Chao.